Azazel, cuervo bastardo, juro por Dios que voy a matarte cuando pueda sostener una varita. Naruto Kenshin Uzumaki, de actualmente 28 años, estando en el que se supondría sería la cúspide de su poder según sus antepasados, no estaba teniendo un buen día precisamente. Está bien, en realidad su día empezó de las mil maravillas. Se enteró de que su amada hermana menor estaba embarazada de su primer hijo, ergo Uzumaki tendría un nuevo heredero en 3 meses, luego y para desgracia del pelirrojo tuvo que visitar a Azazel, y bueno, una cosa llevó a la otra, y en un punto de la visita algo salió mal y ahora, bueno, estaba estrangulando al cuervo bastardo, o, mejor dicho. ¿Esto es normal? Preguntó Gilgamesh mientras miraba a un puto recién nacido estrangular con sus pequeñas y regordetas manos al maldito rey Tengu. Demonios, si no fuera porque su esposa le obligó a mantenerse sobrio durante el nacimiento de su sobrino, el hombre estaría prácticamente seguro de que el hombre estaría seguro de que se lo estaría imaginando por causa del alcohol, pero estaba sobrio desde hacía 3 días. Para un Uzumaki recién nacido, en realidad no es tan raro. Uzumaki Katakuri, el 10º rey mago, se puso de pie inmediatamente después de nacer y hay rumores de que Uzumaki Kenshin habló a los 3 días de nacido. Asami, mientras sostenía en sus brazos a la hermana gemela del niño que estaba estrangulando al rey Tengu, como ella había dicho, la genética Uzumaki era perfecta, absorbía los mejores genes y rechazaba los inútiles, y en algún punto de su historia familiar generaron a esos dos monstruos, uno en el ámbito del combate y el otro en el ámbito político, y bueno, aparentemente el nuevo hijo de su actualmente inconsciente hermana era como el primero, solo que mucho más agresivo y que odiaba a Azazel por algún motivo. Motivo que ellos nunca sabrían, pues mientras que para ellos Naruto solo tenía 5 horas de nacido, lo cierto es que eso solo era cosa del cuerpo, pues la mente y el alma, las mismas escancías de todo ser viviente o incluso algunos no vivientes, eran las del hombre que se había convertido en el mago más grande, rey mago de todos los tiempos, es decir, eran la mente y alma de un hombre de 28 malditos años atrapado en el cuerpo de un bebé de solamente 5 horas de nacido, y bueno, digamos que en cuanto se dio cuenta de lo que le había pasado, pues se puso furioso, y en lo que muchos pensaron era una rabieta de bebé llevada al extremo, se lanzó contra Azazel y comenzó a estrangularlo mientras balbuceaba incoherencias dignas de un recién nacido. Oigan, esto es divertido y todo, pero, ¿podrían quitármelo de encima antes de que se lastime, o peor aún antes de que me orine? Ahora el bebé Naruto tenía una idea: solo tendría que esperar a que este cuervo idiota cambiara sus pañales, de momento simplemente disfrutaría de estar en los cómodos brazos de su prima Mordred. Lo cierto es que, estaba confundido, no alcanzaba para describir lo que sentía en estos momentos. Si las paredes eran una señal, no estaban en el hospital de Konoha donde dio su primer aliento cuando vino a este mundo la primera vez, por más extraño que esto fuera, en realidad le recordaba a la sala de maternidad donde un año después de su nacimiento nacieron sus hermosas primas, ahora amantes Nealia y Angélica de Uruk, las hijas de su tía Asami y su tío Gilgamesh, pero lo que más confundido a su cabecita, nunca antes mejor dicho, fue el hecho de que en esta ocasión él no era el hermano mayor de Wendy, sino que esta vez él era el hermano gemelo menor de su linda, adorable y follable hermanita menor. Esto era completamente jodido, y bueno, por eso y por su ira reprimida por haber sido víctima de uno de los estúpidos inventos de Azazel, él simplemente ignoró todas las leyes de la biología y saltó hacia el gran idiota tan pronto como lo vio en la sala y comenzó a estrangularlo con sus regordetas. Tenía posibilidad alguna de hacerle el más mínimo daño, pero maldita sea, estaba enojado y quería desquitar su ira. Pero bueno, tendría que esperar un rato más para poder estrangularlo verdaderamente, o al menos ser lo suficientemente alto como para patearlo en las nueces, es decir, al menos unos 4 o 5 años, pero bueno, era paciente, podía esperar. Hasta entonces soñaría con el día en que patearía las pelotas del cuervo bastardo que le arrebató su vida maravillosa, aunque ahora que lo pensaba, bueno, tenía conocimientos sobre el futuro y esta vez tendría a su follable hermanita menor junto a él en todo momento al ser gemelos. Está bien, tal vez pasó demasiado tiempo con su esposa Sucubos, pero demonios, Wendy se puso caliente cuando cumplió 17 años y era aún más hermosa y sensual cuando cumplió 25. Era en todas las palabras la mujer más hermosa del mundo, un título que le dieron cientos de publicaciones del mundo mágico,
Pero bueno, volviendo al tema en cuestión, ahora que tenía a su hermana, quien se convirtió en su inseparable socia en el crimen desde el día en que llegó a Hogwarts, provocando que muchos de los profesores, en especial su padrino, tuvieran canas a temprana edad, especialmente su padrino Vida Jodida. En realidad era un hombre considerablemente joven, teniendo la misma edad que su madre, y bueno, el pobre cerebro, cuando Wendy se graduó, ya que pasarían al menos otros 20 años antes de que tuviera que tener otro Uzumaki en sus manos para enseñarle, el pobre terminó con más canas en su cabello que Sapobledor, y ese sujeto tenía tantas canas que Naruto pensaba que era francamente ridículo. Pero bueno, volviendo al tema en cuestión, ambos hermanos se volvieron en el dúo dinámico, pues cuando no estaban en clases eran imbatibles estando juntos. Demonios, habían ganado el torneo de duelo en parejas cuando Wendy finalmente cumplió 17 años y fue capaz de competir. Ahora que la tendría junto a él desde el principio, además de no tener que esperar tanto para hacer la suya, también tendría las cosas mucho más fáciles, pues siendo el dúo dinámico e inseparable, sumado al conocimiento de Naruto sobre el futuro, sin duda podrían evitarse algunas cosas: que Bellatrix fuera a Azkaban, que Baldomero dejara huérfano a Harry, que su verdadero padre, es decir Sirius, sufriera 10 años en Azkaban. Lo cierto es que fue un verdadero shock descubrir que su verdadero padre no era Minato Namikaze sino Sirius Orion Black, quien lo concebido en una aventura de una noche con su madre antes de que ésta se casara con el padre de su hermana, y si era honesto consigo mismo, prefería 1000 veces a Sirius como padre antes que a Minato. Pero bueno, sobre todo con todo el conocimiento que tenía en estos momentos, era posible que su amigo tímido y fácilmente manipulable se convirtiera en un pobre peón que cualquiera, incluido él mismo, pudiera usar. Eso era algo que nunca se perdonaría, pero bueno, lo utilizó porque debía hacerlo. Nunca se perdonaría a sí mismo, por el bien y futuro del mundo mágico, y aunque Harry era su amigo, sacrificios debían hacerse por el bien del mundo mágico. Quién sabe, tal vez incluso sería capaz de conseguir las cosas que logró en el futuro antes, y con un poco de suerte esta vez podría matar a Baldomero antes de que regresara a la vida. De momento lo único que pudo hacer fue llorar. Todo este asunto combinado con su conocimiento hizo que le doliera la cabeza, y bueno, era un bebé, un adulto en el cuerpo de un bebé, pero bueno, un bebé al final del día, y bueno, su cabecita ahora mismo le dolía enormemente. Además estaba frustrado, era un maldito bebé y literalmente lo único que podía hacer era bueno, llorar, comer y cagar, por mucho que quisiera hacer algo para hacer que las cosas fueran mejores. Lo cierto es que no podía hacer nada. ¿Y ahora qué hiciste, cuervo estúpido?, le gritó Arthur y a su prima, ahora mucho más joven y de solo 9 años, mientras apuntaba a Azazel con su espada. Claramente la mujer estaba segura de que fue culpa del cuervo el que él comenzara a llorar. No tenía pruebas, pero tampoco dudas. Yo no hice nada, dijo un claramente indignado Azazel. Esta vez no hizo absolutamente nada, o bueno, nada para hacer llorar al chico, aunque su máquina del tiempo había explotado esta mañana, pero dudaba que esto tuviera que ver con la situación actual. Sí, sigue pensando eso, hermana, ayúdame, no sé qué hacer. Mordred dijo mientras intentaba calmar al bebé Naruto, quien estaba llorando debido a todo lo que tenía en su cabeza. Maldita sea, ¿por qué tenía que ser un puto bebé? No podía ser un niño de 4 años, maldita sea, incluso 1 año sería suficiente. El hombre estaba seguro de que sería perfectamente capaz de hablar con solo 6 meses, no fluidamente, pero sí lo suficiente como para convencer a su madre de viajar a Inglaterra para ayudar en la Primera Guerra Mágica junto a sus tíos y tías, y con algo de suerte podría convencer a sus tíos Gil y el nórdico, cuyo nombre por algún motivo había olvidado, de matar a su padre. Esperen, Namikaze seguía vivo, y su madre no estaba en las naciones elementales. Estamos 100% seguros de que es un bebé, mírenlo, parece un villano miniatura, dijo Gilgamesh mientras señalaba a Naruto, quien por algún motivo comenzó a reírse como un villano de esas caricaturas normis que le encantaba ver. Claro, nunca lo admitiría, sobre todo porque bueno, eran normis, cosas indignas. Ya sé qué regalarle para su primer cumpleaños, comentó Asami con una sonrisa. Nada como un traje miniatura de supervillano para celebrar el primer cumpleaños de un bebé. El marinerito pasó de moda. No, en serio, mujer, este niño no es normal. Gil no iba a dejar el tema pronto. Demonios, ese niño intentó estrangular al rey Tengu. Se quedó calladito como si estuviera pensando en algo durante un buen rato y luego de la nada comenzó a reírse como villano de caricatura. Este chico no era normal incluso para estándares Uzumaki, solo el don de Pendragon le haría creer que el chico era más especial. Le decimos, fin del prólogo. Si Naruto es siscon, solo que del tipo siscon sexual. O su infancia fue realmente hermosa, jodidamente hermosa,
Honestamente, con el estrés de su vida anterior, al menos en los últimos años, Naruto se había olvidado completamente de lo privilegiada que había sido su infancia, una que en esta ocasión donde las cosas no pudieron ser más diferentes, bueno, fue incluso más privilegiada y sobre todo mucho pero mucho más feliz, pues con la ayuda de su tío Gilgamesh y sobre todo gracias a los aparente 15 Uzumaki extras que sobrevivieron a la gran masacre de Uzumaki, consiguieron convencer a su madre de que primero estaba su deber como madre y reina maga, que como esposa de un bastardo en el que nadie confiaba y que su hijo parecía odiar por algún motivo, de hecho parecía odiarlo incluso más que a Azazel, y al cuervo intentaba matarlo cada vez que ambos estaban en la misma habitación, algo que les pareció curioso ya que Wendy adoraba al hombre incluso más que a su propio padre, alegando que era un hombre realmente divertido. Pero bueno, el motivo por el cual decía que su infancia no podía ser más hermosa y privilegiada fue porque bueno, ahora que no estaba recluido en una maldita isla, tenía maldito acceso a cualquiera de los castillos mágicos del mundo y sobre todo su madre no estaba jodidamente estresada por el simple hecho de estar viva y tener que mantener una barrera mágica que contenía a una nación entera, pues ahora los shinobi no estaban encerrados, solamente no salían de sus tierras, pues no tenían ningún interés en enfrentarse a seres que descendían de leyendas que en sus días superaron a sus propias leyendas, los cuales no solo eran descendientes de dichos dioses sino que también tenían poderes increíbles capaces de remodelar la realidad misma a su antojo, motivo por el cual Minato, que desgraciadamente en esta realidad si era su padre biológico, nunca intentó nada con ellos, pues esta vez Kushina no solo no estuvo en Konoha en ningún momento, sino que en las ocasiones en las que se le permitía estar con la reina y los príncipes de los magos, tenía a literalmente un ejército de fieles elfos domésticos con la mirada siguiendo todos y cada uno de sus pasos, y bueno, no se le permitía tocar ningún tema relacionado a los shinobi, pues para los magos sangre pura, racistas por naturaleza contra todo aquello que no fuera capaz de usar magia, consideraban a los shinobi solo un peldaño más arriba de los normis, a quienes detestaban enormemente considerándolos únicamente mano de obra barata, y eso solo cuando eran normis que ellos consideraban dignos de saber sobre la existencia de la magia, los cuales eran 1 de cada 100 millones. Los shinobi tenían suerte y los magos los veían como una posible fuerza militar, pero solo eso, no tenían estatus, no tenían derechos, no tenían nada, incluso los pocos que contraían nupcias con un mago solamente contaban con la protección de la familia con la que se casó, más fuera de eso no tenía nada, demonios, ni siquiera se les permitía conservar sus nombres. Por eso Minato era bueno, solo un ente en la infancia de Naruto y Wendy no se le permitió influenciar en ellos, aunque curiosamente no impidieron que les diera maestros en las artes shinobi, después de todo gracias a sus genes Uzumaki que tomaban lo que los hacía más fuertes, los hermanos obtuvieron la capacidad de usar el chakra, bueno, en su mundo original Naruto no poseía tal capacidad o al menos nunca la despertó, sin embargo Wendy sí que la tenía, mas nunca tuvo posibilidad alguna de utilizarla pues no había nadie que le enseñara. Kushina no sabía usar chakra, ella simplemente consiguió usar su magia para replicar las técnicas de los shinobi, mas nunca fue capaz de usar chakra, y a Naruto tras el incidente de su padre nunca le interesó aprender. Pero bueno, con su padre reducido a solamente una sombra con apenas influencia en su vida, y siendo un niño privilegiado cuyos tíos, tías y primos consentían demasiado, esta vez los gemelos crecieron mucho más fuertes de lo que fueron originalmente en su vida. Por supuesto aún no le permitían a Naruto obtener los 10 anillos de Solomon, alegando que el chico aún era muy joven como para intentar reclamar el poder absoluto, aunque el retrato de Qin Shi Huang, quien tenía ciertas sospechas sobre el chico, dijo que aunque no estaba listo mental o físicamente para acceder al poder de los 10 anillos, sí que estaba listo para recibir el poder del ejército de Terracota, y bueno, su último hijo vivo, quien en esta línea del tiempo consiguió mantenerse vivo gracias a la intervención pronta de los otros reyes magos en la guerra civil de China mágica, no tuvo problemas con llevar a su sobrino político a la tumba del primer emperador del mundo mágico. Zhongli, ese era el nombre del último miembro vivo de la línea Qin, bueno, el último miembro del hijo que heredó China, pues su madre era hermana de la madre de Gilgamesh, y por tanto Gilgamesh también llevaba la sangre del emperador de China, y sobre todo los Uzumaki que descendían de la línea principal de Qin Shi también tenían esa sangre, motivo por el cual tras la muerte del último miembro de la casa real de Qin en su línea de tiempo, tomaron el control total de China mágica, pero bueno, eso ya no pasaría nunca, y honestamente Naruto no podía estar más contento, pues
pues esta vez comandaba al ejército más poderoso del mundo desde los 8 años, y bueno, Wendy estaba completamente celosa por esto, aunque su hermano estaba más que dispuesto a compartir el ejército de Terracota con ella. Después de todo era su preciosa hermanita menor, y como el gran rey le dijo a su hermana en sus días: tú eres el tesoro más preciado que tengo, no, tú eres lo único en mi vida que en verdad tiene valor. Era mentira, claro, el gran misma intensidad que amaba a su hermana, pero bueno, su hermana era especial, y bueno, para el Wendy era así lo más valioso y hermoso que tenía en su vida. Por supuesto, ahora que no estaba recluido en un puta isla de mierda 300 días al año, seguía teniendo exactamente los mismos amigos que tuvo en su vida pasada, con la añadidura de la sangre pura de las Islas Británicas, que en realidad tenía mucho que contar sobre ellos, demonios, y tenía cosas que decir, pero bueno, aún había tiempo antes de que tuviera que vestirse para ir a Grecia, donde estaba un fabricante de varitas personalizadas. No iba a mentir, extrañaría la varita del rey, pero por otro lado, una varita personalizada siempre era mucho pero mucho mejor, especialmente porque esta varita, a diferencia de las de Olivando, estaría hecha única y exclusivamente para él, para ser utilizada únicamente por él. En otras palabras, sería más poderoso de lo que fue en su vida anterior. Número 7 en la hermandad. Prepárate, porque lo iba a conseguir de nuevo. Él era el séptimo por ser descendiente de los 3 grandes reyes, es decir, Archer, Kinshi y Pendragon, más los 10 anillos de Solomon, que lo hicieron una potencia, y en el segundo Naruto humano más fuerte de todos después de Kinshi. Pero bueno, ahora era momento de pasar el tema crucial, Baldomero y Sapobledor. Bueno, por más que hizo, no fue capaz de eliminarlos a ambos, al menos no permanentemente. Verán, durante su primer año de vida, Kusina recibió una carta de Lily Potter, madre de su futuro amigo Harry Potter, suplicándole que les diera refugio en el bastión Uzumaki. En la línea de tiempo original también recibió la misma carta, sin embargo su padre bastardo la había escondido, y bueno, no hubo forma alguna de que Kusina se enterase. De hecho, Naruto lo descubrió porque Rufus, uno de los elfos domésticos, que desgraciadamente tuvieron la desgracia de quedarse en Konoha cuando Kusina escapó con sus 2 hijos, se lo había comentado cuando Naruto y sus primas visitaron las ruinas de la antaño gran aldea de Konoha. Naruto por supuesto se guardó el secreto, su madre, padrino y amigo, solo que esta vez sin Minato con autoridad suficiente para comandar a los elfos domésticos. La carta llegó a Kusina, quien, confundida, escribió una respuesta a su amiga de la escuela para pedir explicaciones, y bueno, digamos que tras recibir la carta, Kusina le pidió a Zhongli que le prestara momentáneamente a los guerreros de Terracota, que en ese entonces podían ser comandados por el rey de China, aunque claro, con ciertas limitaciones. Por ejemplo, no era capaz de ordenarles liquidar poblaciones que no fueran normis, cosa que Naruto sí que era capaz de hacer, al menos lo fue en su tiempo, y bueno, con los guerreros de Terracota bajo su cargo, al menos temporalmente, y para gran frustración de Kinshi, Kusina comandó 30 de los guerreros invencibles para 3 tareas distintas. El primer grupo, y el más grande, formado por 20 guerreros, los utilizó para traer de forma segura a los Potter y a los Longbottom, quienes según Gilgamesh y su clarividencia serían los afectados por esta profecía, y bueno, Naruto lo fue, pero por otros motivos. Verán, Ari en esta puta línea del tiempo era una niña. Y lo peor de todo, ni siquiera se parecía a su padre, todo lo contrario, era una copia de su madre. Bueno, viéndolo por el lado positivo, sería una pelirroja candente en un futuro, y debía dejar de juntarse tanto con Phoenix, lo estaba afectando demasiado, pero bueno, no podía dejar de pensar en eso. Pero bueno, los otros 10 se usaron para 2 cosas. Uno fue utilizado para transmitirle un mensaje a Severus Snape, un doloroso y muy pero muy conciso mensaje, y luego arrastró su culo golpeado hacia su mejor amiga, es decir, su madre, quien lo apalizó verbal y físicamente una vez más antes de finalmente dejarlo, aunque claro, lo confinó en una de las habitaciones del bastión Uzumaki hasta que terminara la guerra y ella pudiera salvarle el culo. Y hablando de la guerra, como esta vez su madre fue informada a tiempo, o mejor dicho, simplemente fue informada de lo que estaba pasando, la madre de Arturia, quien en su tiempo solo se enteró de lo que estaba pasando cuando la guerra ya había terminado, movidillo sus tropas para someter a todos los mortífagos y los encerró en el palacio de la familia real británica antes de enviarlos a la prisión de Impel Down, donde serían puestos en el nivel 0 para que fueran juzgados y condenados por el Alto Consejo de Reyes una vez que terminara la guerra. Por supuesto, esto molestó mucho a Sapobledor, quien desgraciadamente nunca sería capaz de usar. Bueno, ahora para empezar, la profecía quedó completamente invalidada cuando los reyes y reinas del mundo mágico comenzaron a meterse en el asunto, ya que bueno, una vez entraron, Baldomero virtualmente perdió todos y cada uno de sus seguidores, al menos de parte de los magos, ya que los magos sangre pura se rindieron sabiendo que sus verdaderos gobernantes serían más indulgentes.
Y bueno, para el día 31 de octubre del 1981 en el valle de Godric Baldomero fue asesinado por las manos de Azazel, quien en una muestra de su genio sin igual en el arte de la guerra, tendió una trampa al mago oscuro más peligroso de la segunda mitad del siglo XX, y con eso dio por finalizada la primera gran guerra mágica. Tristemente Naruto lo sabía mejor, esto aún no había acabado, demonios, solo era el maldito comienzo. Después de todo, Baldomero había creado 6 horrocruxes, había mutilado su alma 6 veces, creado 6 de esas malditas cosas. Tristemente para el hombre, Naruto sabía perfectamente cuáles, y que eran, así que Sib no tendría problema alguno en terminar con el mago oscuro cuando fuera capaz de moverse libremente por el mundo, es decir, tan pronto como obtuviera su varita y comenzara a movilizar su pequeño grupo formado por sus futuros amigos. En cuanto a Sapobledor, bueno, no podía hacer nada contra él, por más que quisiera. Ahora mismo el hombre estaba verdaderamente jodido, es decir, con su participación en la guerra contra Baldomero la familia real británica salió del anonimato y bueno, el pueblo ahora sabía quiénes eran sus verdaderos protectores, es decir, los caballeros de la mesa redonda, y Sapobledor no podría hacer absolutamente nada sin que su tía estuviera enterada, bueno, al menos no en el ámbito político, ya que Naruto estaba convencido de que continuaría jodiendo las cosas en Hogwarts y poniendo a los nacidos de normis en contra de los magos de sangre pura. No es como si eso importara. Después de todo, en cuanto Naruto entrara en acción, desmontaría lentamente todos y cada uno de sus planes, porque así lo hacían los Uzumaki. De momento las cosas estaban a punto de comenzar y él las enfrentaría con algo que nadie más tenía: conocimiento sobre el futuro, un futuro que lucharía por alcanzar. XXXXX. Finalmente, Naruto salió de su habitación sin mirar atrás. Era hora de comenzar con sus planes para el hermoso futuro, pero por supuesto no lo haría sin antes saludar cortésmente a los cuidadores y empleados del castillo que se encontró por el camino, sin permitirle que su entusiasmo se mostrara. Finalmente, tras una larga caminata, estúpido castillo, llegó a la habitación de su hermana menor y sin molestarse en tocar y abrió simplemente la puerta, encontrándose con su hermana mayor leyendo un libro. Sin que se diera cuenta, Naruto se tomó un segundo para observar a la hermosa niña que era su hermana mayor. Aún recordaba como si hubiera sido ayer, el día en que la tuvo por primera vez en sus brazos en la línea del tiempo original, una niña llorando, tan pequeña, tan frágil. Su hermana menor se convirtió en lo más importante de su vida en el momento en que la sostuvo por primera vez. Era natural en su persona cuidar de alguien que llevaba su misma sangre y era más pequeña que él, después de todo creciendo en donde creció en su vida pasada, es decir, en Konoha, hasta el día en que pasó lo que pasó, donde todo el mundo estaba en contra del otro, donde tenían que protegerse unos a otros, pues, para Naruto se volvió una segunda naturaleza el proteger a su adorada hermana menor. Desde el día en que nació, Naruto hizo todo cuanto pudo para protegerla, para enseñarle a dominar su inmenso talento en la magia e incluso en el combate cuerpo a cuerpo, y a pesar de todo Wendy siempre fue una persona amable, al menos lo era con él, demasiado amable y comprensiva para su gusto, aunque un verdadero demonio cuando se trataba de las bromas y los juegos, pero esa era la naturaleza de la niña. Algunas veces se preguntaba si la niña simplemente fue suave con él por el simple hecho de ser él, es decir, en un intento de recordarle que pese a todo lo que había pasado en su vida, aún eran niños con mucho en esta vida por aprender y experimentar. Entonces, veo que no pudiste esperar, dijo Naruto luego de haber llegado a la cama de su hermana y susurrando en un tono tan suave que simplemente hizo que su hermana saltara del susto. Te odio tanto. Algunas veces, murmuró Wendy mientras se sostenía el pecho en un intento de calmarse. ¿Quién irá con nosotros? Preguntó, ya sabiendo que con su estatus siendo público pues, no se les permitiría salir solos, ni aunque lo intentasen. Según su prima Nero, ellos eran especiales y únicos, nunca en sus vidas podrían salir sin una escolta. Y bueno, Naruto lo odiaba en su vida pasada. Las cosas eran diferentes. Por otro lado, en su vida pasada tenían muchos menos enemigos, pero ahora bueno, había unos cuantos más. Fenrir Greyback solo era uno de ellos, el hermano menor idiota de Drácula era otro, y bueno, ya se hacían una idea, tenían muchos enemigos que querían matar o convertirlos en un ser maldito dependiendo del caso, pero el viejo cuerpo y 2 de los guerreros de terracota, respondió Naruto con un ligero ceño fruncido. No le gustaba tener escoltas, sobre todo porque dificultarían mucho sus movimientos, pero no podía hacer nada. Así eran las cosas y todo lo que él podía hacer era, bueno, joderse y continuar con su vida y sus planes de la mejor manera que pudiera. Entonces iremos con el viejo pedo y 2 de tus máquinas de matar imparables.
Ella dijo con una sonrisa, tal vez aprovecharía esta oportunidad. Después de todo, con un guerrero de terracota a sus espaldas podría hacerla de princesita mimada y simplemente tomar las cosas. Por supuesto podría hacerlo aunque no llevara al guerrero invencible, pero con el guerrero cubriendo sus espaldas sería más divertido. Después de todo, siempre era divertido ver a las personas cagarse del miedo al verlos apuntarles con sus lanzas, o con sus espadas, o sus ballestas. En realidad, tú irás con el cuervo bastardo, yo iré con Naruto. No queremos que asesine al cuervo cuando consigue su varita. La voz de su tío favorito llegó a sus, y pronto los dos hermanos se giraron para ver al actual rey de Uruk, su tío Gilgamesh, padre de sus primas Nealia y Angélica de Uruk, y bueno, el hombre que descubrió el secreto de Naruto una vez que no fue muy discreto, aunque el hombre siempre tuvo sus sospechas, pero bueno, al menos era un gran aliado, y en su línea de tiempo fue el hombre en quien más podía depositar su confianza para cualquier cosa, bueno, casi cualquier cosa. El sujeto era incapaz de dar un buen regalo de aniversario, y tampoco era muy bueno dando consejos amorosos, o cualquier tipo de consejos que no tuvieran que ver con la guerra. «Hey tío Gil», dijo Wendy con una sonrisa al ver a su tío favorito. Naruto por su parte no dijo ni una sola palabra, simplemente miró al hombre antes de que éste le asintiera. Cualquier otro día el rubio se burlaría del Uzumaki, pero no hoy. Este día no había tiempo que perder. Después de todo, este sería el primer paso para poner el mundo en su lugar. Gilgamesh conocía el plan casi tan bien como el propio Naruto, y de hecho había ayudado a planearlo. Por eso el Uzumaki simplemente convocó su mochila, uno de los pocos inventos normis que no repudiaba debido a lo útil que podía llegar a ser y sobre todo a lo mucho que podía alterarla con runas, amuletos y algunos encantamientos. La llenó de cosas que podrían serle útiles. Tomó la llave de la sucursal griega del banco Gringotts, y sobre todo tomó la carta de Hogwarts que había llegado para él esta mañana. Claro, podría ir a cualquier otra escuela en el mundo mágico. Demonios, su tío y él en realidad estaban pensando convertir el antiguo bastión de Uzumaki en una escuela únicamente para las élites del mundo mágico, pero eso sería más adelante, cuando él tendría que volver a la patética y aburrida Hogwarts para su educación. Al menos esta vez tendría maestros privados para ayudarlo con las materias que Sapobledor desechó. «Te veré en unas horas, Little Sis», le dijo Naruto antes de revolverle el cabello a su hermana, y luego salió de la habitación junto a su tío, quien se reía a carcajadas debido al indignado grito de «Yo soy la mayor». Naruto era tan divertido burlarse de su hermana. Pronto ambos salieron del castillo de Uruk, donde habían estado quedándose desde que nacieron, ya que bueno, él ni muerto volvería a Konoha y tenía ciertos traumas infantiles que no lo dejaban ir a la isla de Uzu. Afortunadamente el palacio era inmenso, aunque claro, no se fue sin antes despedirse de su padre, quien simplemente le dijo que no se metiera en problemas, y que viera que su tío no se metiera en problemas, un comentario que lo hizo estallar en carcajadas. O ser el niño de Mani perfecto sin duda alguna tenía sus ventajas, por ello, y una vez fuera del castillo de Uruk, Naruto revisó sus planes para el día. Mientras que se subía al carro de su tío, la primera parada sería el banco, obtener toda la información financiera sobre el mundo mágico y sobre todo sobre sus finanzas sería crucial. Con ayuda de su tío eso sería realmente fácil. Después de todo, aunque era un Uzumaki sangre pura, bueno, los goblins solo respetaban a un guerrero, y aunque en su mundo él se hizo famoso entre ellos al derribar a su padre con un ataque, de conseguido ninguna hazaña sobresaliente, al menos no de combate. En cambio su tío, bueno, él luchó codo a codo contra los goblins en la más reciente revolución, y junto a ellos ganó los derechos para los goblins en el mundo mágico. Bueno, en su gran mayoría los ingleses, o al menos en su mayoría, siempre serían estúpidos. Además necesitaba información sobre todo el mundo mágico, lo que significaba que tendrían que ir a la biblioteca de Quan Shi Tong, el espíritu del conocimiento infinito, ya que bueno, en su tiempo se centró demasiado en el mundo mágico y sobre todo en la comunidad inglesa, lo que provocó un ligero roce con los otros reinos cuando ascendió a Rey Mago. Esta vez, y por consejo de su tío, se encargaría de aprender sobre las culturas de todos los reinos y no solo la japonesa e inglesa. Demonios, él ni siquiera tenía una verdadera nacionalidad para evitar esos temas. Y finalmente, y no tan importante, necesitaba su varita. Se sentía débil y desarmado sin los 10 anillos, y bueno, una varita sería mejor que estar completamente desarmado. Ja, niño, tienes un basilisco tatuado en tu espalda y a todo un ejército de seres invencibles cubriéndote las espaldas. Literalmente no hay ser vivo o muerto que esté más armado que tú. Deja de leer mi mente, tío. Cuando dejes de leer la mía.
Esto era un pequeño juego entre los dos, ambos intentaban invadir la mente del otro. Esto tenía la intención de fortalecer la mente de Naruto, convertir su mente en un bastión completamente infranqueable para proteger sus conocimientos sobre el futuro. Después de todo, si alguien ya fuera Sapobledor o Baldomero conseguían esa información, bueno, no sería nada bonito, y por ese motivo Naruto agradecía tener a su tío como aliado sin duda alguna. Esta vez las cosas serían mucho más fáciles. Después de todo, luego de su madre no existía rey en el mundo que tuviera tanto respeto como el gran rey Gilgamesh de Uruk. Aunque Silver Buster de Rusia y su magia única para cazar demonios discutiría eso, pero me detalles menores. XXXXX, hasta en esto les dan 1000 vueltas a los ingleses. Comentó Naruto mientras vislumbraba el edificio de mármol exquisitamente tallado que era el Banco Gringotts en su división griega. ¿Por qué razón los ingleses tenían que ser tan estúpidos? Es decir, este banco era 1000 veces mejor que el inglés. No sé, muévete niño, tenemos mucho que hacer y el día solo tiene 24 horas. 23:56 tío. Dijo Naruto con una sonrisa. Ese era el motivo de que algunos rituales salieran mal, pues a no ser que como las familias reales tuvieras una forma 100% fiable para saber la hora exacta, terminarías por estropear el ritual, puesto que el día era 4 minutos más corto de lo que la gente pensaba. Y bueno, con todos los años que llevaban de retraso, pues las cosas estaban verdaderamente jodidas. Pero bueno, ignorando el gruñido de mocoso sábelo todo, Naruto simplemente subió por las escaleras del banco y no pudo evitar sonreír al ver a los guardias del banco, bajos con rasgos extraños y vistiendo espléndidas armaduras, o si los goblins seguían siendo tan guerreros como los recordaba, algo que en verdad él apreciaba mucho. Por ello, con un saludo cortés finalmente entró al banco, donde gracias a su tío y a revelar sus nombres fueron llevados directamente con uno de los cajeros VIP del banco. Después de todo, los goblins únicamente respetaban y trataban como sus iguales a las 17 familias mágicas, y bueno, Naruto solo sabía una cosa, este iba a ser un día muy pero muy largo. Fin del capítulo. Uzumakis vivos. Kusina. Reina maga. Asami. Aunque dejó el nombre Uzumaki para convertirse en reina de Uruk, ella sigue siendo una de las pocas Uzumaki de sangre pura y de la línea principal que continúan con vida. Naruto. Heredero de la casa por ser hombre, así como infinitamente más poderoso que su hermana debido al viaje en el tiempo. Wendy, la niña ahora ya no es tan niña. Y bueno, los otros 16 los dejo a su elección.